Vamos a dividirlo como estábamos comentando anteriormente en varias partes. Este fenómeno que se ha dado recién hace unas horas, en donde el pueblo inglés decide retirarse de la Unión Económica Europea, y un voto, una decisión que tiene todavía a muchos en el mundo pensando en qué tipo de repercusiones esto va a tener. Empecemos por a hablar de David Cameron, el primer ministro, y poner esto en ese contexto, ¿no? Que cae en su propia trampa, se clava una espina en el centro del corazón, algo que David Cameron, junto con las élites económicas europeas, habían estado martillando desde semanas atrás y meses atrás, amenazando a los pueblos ingleses, al pueblo inglés inclusive, de una gran tragedia. Se aproximaría si votaban en contra de retirarse de Inglaterra. Recordémonos también que ahorita pues hay ya muchos calificando esto como un terremoto político, un terremoto cuyas consecuencias se empezarán a sentir pronto, y que terminará con lo que algunos le llaman la desintegración de la Unión Europea. Hay un elemento acá importante que hay que verlo, hay que analizarlo, a Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, y el papel que este desempeñó. Recordémonos que estos señores son los que deciden por toditas las medidas económicas, políticas, sociales, culturales de toda la Europa, sin haber sido electos. Algo que pesó bastante en la decisión del pueblo inglés. Están todos estos elementos que forman parte de estos consejos que las élites los han puesto precisamente para que respondan a las necesidades de ese 1%, y algo que está sofocando a todos los pueblos de Europa. De hecho, en encuestas que han salido públicamente, es raro el pueblo que está satisfecho, ¿no?, con haber ingresado a la Unión Económica Europea, con la excepción de los alemanes, que han utilizado este proyecto para su propio beneficio financiero, económico, político, etcétera. Entonces, Donald Tusk llegó hasta el punto de aterrorizar al pueblo inglés, en donde les decía que si votaban por una salida de la Unión Económica Europea, ese iba a ser el principio de la destrucción, no solamente de la Unión de Inglaterra, de la economía inglesa, sino que también de toda la Europa. Y no solamente eso, este señor Donald Tusk, que es pagado por los intereses económicos más fuertes de europeos, inclusive decía que la civilización del oeste estaba en peligro si Inglaterra optaba por salirse. Entonces estamos hablando de un terrorismo político bastante fuerte, amenazas que llovieron todos los días antes del voto en cada hogar de los ingleses, y desfilaron grandes figuras que están trabajando para el 1% de la población mundial, para el 1% que sigue acumulando el 80-90% de la riqueza global. Y inclusive hasta Barack Obama hizo campaña en este tiempo. Salió en la televisión, visitó Inglaterra, desde Barack Obama hasta la Terkel de la
de Alemania, la presidenta de Alemania, primera ministra, primer ministro francés, presidente francés, el de Holanda. Bueno, todos los emisarios, ¿no?, del 1% se presentaron y a forzar, a presionar al pueblo inglés a que no saliera de Europa. Entonces hay un consenso, obviamente, ahora que ya se sabe lo que pasó, un consenso en donde se habla de que los pueblos europeos y del mundo en general están ya a punto de explotar, a punto de estallar, y van a irlo haciendo conforme a sus diferentes contextos. En este caso, este voto histórico que le llaman muchos ha sido, de acuerdo a los especialistas en esta materia, el voto más importante quizás de toda la historia moderna de Inglaterra, y algo que se debe de tomar muy en cuenta, que se hizo sin ningún uso de violencia. Entonces, de aquí la tesis de que los pueblos sí pueden utilizar, ¿no?, utilizar los diferentes mecanismos que existen para cambiar radicalmente las condiciones económicas, sociales y políticas de vida, ya que aquí queda un gran ejemplo, como lo dicen los expertos. En otro contexto hubiera tenido que haber una revolución con sangre, mucha sangre para llegar a esto. Mas sin embargo acá el voto cambió todo. Ahora, se habla del qué repercusiones esto tiene. Se habla inclusive de que si muchos coincidían de que si este voto iba a irse en esa dirección, Inglaterra salía, esto mandaría unas grandes olas fuertísimas, ¿no?, políticas a Estados Unidos, y que automáticamente un voto de salida significaba que el pueblo estadounidense, ya que ambos pueblos están pues históricamente hay mucho entre los dos, se decía de que probablemente en Estados Unidos Donald Trump ganaría. Ahora, es importantísimo mencionar porque las repercusiones que esto va a traer, lo que se estaba hablando, ya se están escuchando algunas voces sobre referéndums en Irlanda para unir a Irlanda, en Dinamarca, en Holanda, Polonia, Hungría, referéndums que estos países van a llamar a sus poblaciones a que hagan lo mismo, ¿no?, ya que se sienten controlados políticamente, económicamente y socialmente por estas comisiones, estos comisionados europeos que no los eligen los pueblos, pero que tienen autoridades que van más allá de presidentes. Inclusive hay comisiones dentro de la Comisión Europea en donde los comisionados, que no los conoce nadie porque han sido puestos por las élites de poder, tienen decisión y pueden hacer políticas económicas que pueden dañar a los pueblos. Ya la francesa Le Pen, Marine Le Pen, ya está hablando de un referéndum en Francia. Geert Wilders ya está hablando de un referéndum en Alemania y en Holanda. Y estamos hablando de lo que pudiera ser alguien utilizaba un término, una revuelta europea, una revolución política europea, en donde se espera que siga pasos civilizados, en donde el pueblo decide a través de las urnas cambiar radicalmente estas estructuras
que han llevado al 2016 a una pauperización de más europeos que nunca antes en la historia moderna de este continente. De hecho, en la misma Inglaterra, en las últimas 2 décadas, la economía de ese país ha golpeado más al pueblo que en las décadas anteriores. Entonces esta camisa de fuerza que se ha impuesto en todos los pueblos, en el caso de Europa, el control, ¿no?, por estos comisionados, esto ha llevado a que los pueblos ya no ven absolutamente otra salida más que cambiar estructuras político-económicas que son las que los han llevado a una situación en donde está el 1% concentrando hasta el 90% de la riqueza de los diferentes países. Bueno, aquí estamos hablando en estos momentos de que inclusive lo que se hablaba de una destrucción de la economía inglesa, habría que ver algunos números, y es que en el caso de Inglaterra está hasta estos momentos también haciendo comercio con China, por ejemplo, que obviamente el existir este desligamiento, de acuerdo a algunas declaraciones que han dado ya algunos funcionarios chinos, no tendría que tener consecuencias negativas el comercio entre ambos países. Las élites globales, la Wall Street, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, todos los grandes inversionistas, todos estos hicieron campaña interminable, campañas fuertísimas para forzar al pueblo a que se siguiera en Europa. Y esto, como inclusive alguien lo ha denominado como un golpe mortal a estos grandes poderes de parte del pueblo. En la ciudad de Londres hay que entender, ¿no? Ahí hubo una presencia bastante fuerte del voto, y acordémonos que esta sigue siendo la ciudad financiera de Europa, en donde, de acuerdo a los entendidos en la materia, casi 3 trillones de dólares se comercializan, se transportan, se manejan diariamente, en donde casi 500,000 de seres humanos trabajan para estas actividades. Y también recordémonos que es en esta ciudad en donde más de aproximadamente 2 trillones de dólares se manejan también en cuanto a inversiones de clientes, ¿no?, entre comillas, del mundo, que se encuentran en lo que Nicolás Jackson, escritor, le llama en su libro La Isla del Tesoro, en donde habla de que uno de los servicios, una de las industrias más fuertes aquí en Londres son los servicios financieros, y compañías de todo el mundo llegan a Londres porque aquí ellos pueden hacer y deshacer lo que en sus países no. Existe una ley, la ley de que no hay ley, en donde dinero de todo tipo entra sin ningún escrutinio, ya sea dinero
que viene del robo a los pueblos, dinero que viene del uso de sustancias